Ecuador. En una ola de violencia política y de narcotráfico sin precedente, en el balotaje ecuatoriano se impuso el magnate de la industria de la banana. Daniel Noboa tendrá el trabajo de completar los 17 meses, un poco más de un año y medio, que quedan del mandato del actual presidente Lasso, porque estas fueron elecciones anticipadas. Ya dijo que tras completar este breve mandato se presentará la reelección. Habrá que ver, en el mientras tanto, cómo contribuye a reducir la violencia política, mejorar la seguridad y reducir la pobreza. Sí, porque nos los está pidiendo y nosotros consideramos sagrado el derecho de asilo. Ecuador, que el jueves declaró persona non grata a la embajadora de México, Raquel Serur, por unas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, mantiene vigilancia policial en las afueras de delegación diplomática en Quito, donde el ex vicepresidente Jorge Glass ingresó en diciembre pasado y poco después pidió asilo diplomático. La presencia policial se mantiene desde hace varios meses en las afueras de la embajada, donde se encuentra Glass a la espera en respuesta de México a su solicitud de asilo. Glass, que a finales de 2022 salió en libertad tras cumplir 5 años de cárcel por 2 condenas, por cohecho y asociación ilícita de 8 y 6 años de prisión, se encuentra procesado por presunto peculado en el caso Reconstrucción de la costera provincia de Manabí tras el terremoto de 2016. Por otra parte, el asesinato de Villavicencio elevó a cotas inéditas la ola de violencia que azota a Ecuador desde hace unos 3 años, por lo que el país se convirtió en uno de los más violentos de Latinoamérica, con 45 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2023. La espiral de violencia en Ecuador se desató justo después de que Noboa anunciara su decisión de poner en marcha un plan para recuperar el control de las prisiones, donde muchas de ellas están dominadas internamente por grupos de delincuentes. Los policías entran por la fuerza y someten a punta de pistola al personal de la Embajada de México en Ecuador, mientras se llevan cargando al ex vicepresidente Jorge Glass. El jefe de la Cancillería, Roberto Canseco, se enfrenta a los policías, forcejea con ellos, pero termina en el piso y no puede impedir que se lleven al exfuncionario que había solicitado asilo político. Canseco también fue sometido afuera de la embajada. ¡No! ¡Es un atropello! ¡Es contra la norma! ¡No puede ser! ¿Cómo delincuentes allanaron la Embajada de México en Ecuador? Esto no es posible. No puede ser. Es una locura. ¿Se lo llevaron al señor Glass? Entiendo que sí. Estoy muy preocupado porque pueden matarlo. No hay ningún fundamento para hacer esto. ¿Aviso previo? No, que esto pueda pasar? Esto es totalmente fuera de toda norma. Por eso, en una carta, el presidente Daniel Noboa justificó la irrupción de sus policías. No podíamos permitir que se asile a delincuentes sentenciados, involucrados en crímenes muy graves. La condena al ultraje sin precedente. Este martes, la canciller mexicana Alicia Bárcena defendió el asilo político al ex vicepresidente ecuatoriano. Si la preocupación del gobierno de Ecuador, como lo ha expresado, era evitar una posible situación de impunidad, debería haber entregado el salvoconducto y formular una reserva de extradición. Lo más importante de todo, por la agresión a nuestra soberanía en Ecuador, de la forma tan autoritaria y vil en que allanaron nuestra sede diplomática, el asalto a nuestra embajada. Y eso no lo hace un gobierno si no siente que tiene respaldo de otros gobiernos o de potencias. Por eso vamos a llevar este asunto a la Corte de Justicia Internacional
A México se le respeta. Hemos revisado las imágenes de las cámaras de seguridad de la Embajada de México y creemos que estas acciones estuvieron equivocadas. El gobierno ecuatoriano ignoró sus obligaciones bajo el derecho internacional como Estado anfitrión de respetar la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y puso en peligro los fundamentos de las normas y relaciones diplomáticas básicas. Entre tanto, los embajadores de la Organización de Estados Americanos se reunieron aquí en Washington D.C. en una sesión extraordinaria a pedido de Ecuador para tratar la ruptura diplomática entre México y Ecuador. Tergiversando el verdadero espíritu de las convenciones que regulan esta institución, al concederlo a un condenado y prófugo de la justicia ecuatoriana, promoviendo la impunidad. Los hechos que han ocurrido en Quito y que han afectado la inviolabilidad de la misión diplomática de México vulneran principios fundamentales del derecho internacional universal, americano, convencional y consuetudinario. Que la norma sobre la inviolabilidad de los locales diplomáticos no admite ningún tipo de excepción y que los eventuales abusos a la norma sobre inviolabilidad de los locales de la misión diplomática en situaciones relativas a la concesión de asilo diplomático deben ser resueltos recurriendo exclusivamente a las medidas previstas por el derecho diplomático. Lamentablemente, nada de eso ocurrió el 6 de abril y reiteró la obligación que tienen todos los estados de no invocar normas de derecho interno para justificar el incumplimiento de sus obligaciones internacionales. No hay duda alguna que las acciones emprendidas por las autoridades ecuatorianas contra la sede diplomática de México afectan gravemente los principios fundamentales del ordenamiento jurídico internacional. Nada justifica su violación. Aceptarla es borrar de un plumazo la norma más elemental, sin la cual no hay relaciones diplomáticas posibles entre nuestros países. Que acá es preciso, en caso de disputa o de controversia, cumplir con otro principio fundamental del derecho internacional también vulnerado en este caso, la solución pacífica de controversias. No es el uso de la fuerza, la irrupción ilícita de una misión diplomática, ni la detención del asilado, la vía pacífica de solucionar esta situación. No podemos admitir que quede como precedente lo ocurrido en Quito este fin de semana. Debemos exigir que se retome la senda de la legalidad internacional, en el pleno respeto a las normas que le son fundamentales, y se restituya la situación a su estado anterior, antes de abrir el camino para el recurso a las vías pacíficas de solución de las posibles controversias. La resolución es absolutamente necesaria, que la misma reafirma conceptos fundamentales, reafirma el derecho, reafirma la vigencia de la inviolabilidad de las misiones diplomáticas, reafirma la falta de excepción a esa norma, reafirma que esos principios y esos derechos siguen vigentes en el marco del sistema interamericano y en el sistema universal. Barda Analítica. Algunas noticias. ¿Cómo no? Primero, que no alcanzamos a incorporar el video. En primer lugar, hace unas horas presentaron una denuncia contra el expresidente Correa de traición a la patria. Él está exiliado en Bélgica. El gobierno de Ecuador lo denuncia a Correa por traición a la patria. Segunda noticia, Glass, el ex vicepresidente exiliado detenido, Jorge Glass, cuando hicimos el video todavía no se sabía su destino. Finalmente él fue hospitalizado tras un intento de suicidio, se recuperó, lo regresaron a la prisión. Hoy habló, hizo una conferencia, hoy tuvo acceso a las cámaras. Lo más importante es que afirmó que fue torturado, que está haciendo huelga de hambre y hay temores no solo de él, de distintas personalidades, hay temores sobre si puede llegar a sufrir intentos de asesinato por varios en prisiones ecuatorianas. Claro. Otra noticia es que la justicia ecuatoriana ha solicitado al gobierno de Noboa informe sobre el procedimiento seguido. Es decir, básicamente, si se ha seguido el debido proceso en esto. No sabemos qué va a pasar en este sentido. Creo que es el único espacio donde deja algún margen de restituir al estado anterior. Tercera noticia.
El presidente Noboa hasta ahora estuvo gobernando básicamente con un gran apoyo de la popular y además prácticamente con apoyo unánime del Congreso. Iniciativa que llevó, iniciativa que se aprobaba en el Congreso con votaciones prácticamente unánimes. Bueno, la novedad es que tras esta situación, el partido Revolución Ciudadana, que es el que tiene mayor cantidad de legisladores, decidió abandonar anunció, mejor dicho, que pasaba a la oposición. Y también ya hubo presentaciones, entiendo yo, de juicio político contra el actual presidente. Es decir, que esa situación de romance de los primeros meses de gobierno está pasando quizás a una situación más complicada desde el punto de vista del gobierno. Y por último, aclarar, muy importante, nosotros para hacer estas noticias usamos todo tipo de fuentes, AP, F, Telemundo. Por favor, abajo tienen las fuentes a la original, donde están los videos completos, mucho más contenido, incluyendo el Tratado sobre Inmunidades Diplomáticas, el Tratado sobre Asilo Político, el informe que hizo la Organización de Estados Americanos, etc. Así que los invito a mirar abajo toda la fuente que vamos a estar copiando en las próximas horas. Y bueno, ¿qué pensás vos de todo esto? Bueno, un poco retomando el hilo de las noticias que presentabas, ¿no? Un presidente que hay que decir, Noboa, ¿sí? Que es un presidente que está terminando un mandato que no culminó Lasso, ¿sí? Es decir, había un presidente electo, Lasso, allá por el que tuvo casi 2 años de gestión, fue destituido por un caso de corrupción y juicio político y se convoca a nuevas elecciones para que Noboa termine el mandato en curso, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Pasó una situación extraordinaria que fue noticia mundial, que fue la toma de las cárceles por parte de bandas vinculadas al narco, la toma de un canal de televisión en vivo, cosa que se transmitió todo en vivo, ¿sí? Y eso le dio un margen para lo que vos recién señalabas, ¿no? Llevar al Congreso una serie de leyes basadas en la participación activa de los militares en la persecución del delito, algo que fue muy discutido, incluso fue señalado con preocupación desde el exterior por Rafael Correa, y esto le dio un margen como para avanzar como si fuera un presidente que va por su segundo mandato, ¿sí? Uno cuando ve cómo el estilo o la forma en la que se ha manejado Noboa en todo este tiempo es como si fuese un presidente que tiene una legitimidad increíble y absoluta, y sin embargo es un presidente que procede ya de una situación de debilidad previa muy marcada, muy acentuada. Otro elemento también que tenemos que remarcar, por lo menos a mi entender, para comprender cabalmente lo que está sucediendo en Ecuador, son las rémoras de la proscripción política, ¿sí? Porque venimos de un proceso electoral en donde al líder máximo de la oposición ecuatoriana, en este caso Revolución Ciudadana, que es Rafael Correa, no se lo deja participar, ¿sí? No se lo deja participar, y Jorge Glass había sido vicepresidente de Rafael Correa mientras este fue presidente, y fue vicepresidente de Lenín Moreno, que es el que lo encarcela por primera vez, se le inicia un procedimiento de investigación judicial que termina con una sanción en su contra. Y acá hay un tema que está muy fuerte, que también aparece en otros países de Latinoamérica, ¿sí? Que es, algunos autores desde el derecho lo denominan como lawfare, ¿sí? Esta suerte de actividad política en donde participa algún sector del Poder Judicial, la clase política y los medios de comunicación para generar un clima de hostigamiento a un sector en particular de la clase política o de los partidos políticos, y generan escenarios realmente muy complejos. En Brasil pasó en su momento con Dilma Rousseff, que se le llevó adelante un juicio político por razones bastante flojas de papeles, como se dicen,
Y un detalle que yo me acordaba mientras sucedía todo esto en Ecuador, y con esto voy cerrando, recuerdo que en un momento en una entrevista Rafael Correa también estaba, ¿no?, con una causa judicial, ahora lo declaran traidor a la patria, ¿no? Cosas muy fuertes para un presidente que fue presidente durante dos mandatos consecutivos. Correa decía, esto es igual a la causa de Cuadernos, ¿no? La causa de Cuadernos de acá, de Argentina, que se lleva contra Cristina Kirchner. El mecanismo, existía un cuaderno que se perdía, que aparecía, que iba, venía, bueno, en fin, detalles para tener en cuenta. O sea, permitime agregar 3 cosas. Sí. Primer cosa que quisiera agregar es, si ustedes prestan atención a toda la crónica que hicimos, no aparecen imágenes de Noboa. Noboa, más allá de una declaración por escrito, no ha aparecido en imágenes, no ha dado entrevistas, no ha dado declaraciones. Tenemos imágenes de un funcionario de 3er grado, que es el que defendió la causa de Ecuador en la Organización Americana, pero hay un gran silencio, un gran ausentismo del presidente. El segundo tema que me gustaría destacar es que me parece interesante, porque el argumento del gobierno de Noboa es que este es una persona convicta, que está escapando de la justicia, que cometió delitos. Esta es la historia de ellos. Bueno, recordemos algunos antecedentes. Estados Unidos invadió Panamá en 1989 para arrestar a Nogueira, el dictador Nogueira, acusado de narcotráfico. Se exilió en la Embajada del Vaticano y Estados Unidos respetó la inmunidad. Tenemos el caso del dictador Pinochet, que viajó a Londres hace varias décadas, y Pinochet era un dictador buscado por la justicia, reclamado por la justicia española, condenado por el delito de lesa humanidad, y con pedido de captura internacional de la Interpol, Inglaterra respetó su inmunidad. Y después tenemos el caso más reciente, Assange, que no lo pronuncio bien, que se exilió, de hecho en el encuentro de la Organización de Estados Americanos se lo recordaron a él, se exilió en la Embajada de Ecuador, y para ese momento tenía pedido de captura sospechosos de 10, que después no prosperó esa denuncia, se retiró esa denuncia, y además la principal causa que sigue hasta hoy es un pedido de Estados Unidos por violación de las leyes de seguridad nacional de Estados Unidos, violar secretos de Estado. A pesar de estas acusaciones de delitos, todos respetan la inmunidad. Esta es la primera excepción que conozco. Por eso la OEA, ¿no?, ha declarado esto como inadmisible, justamente por estos antecedentes que vos estás señalando, ¿no? Recordémosle a la audiencia, esto es muy importante tenerlo en cuenta en materia de derecho público internacional, las embajadas son territorio extranjero, ¿sí? Es como agredir a un país, es una causa belli. Es una causa belli en términos no va a haber una guerra, pero es una causa belli. Bueno. Finalmente un comentario final. Ya mencionamos un poco que Noboa cuenta estas cosas que contaba vos. Estudiando para este tema, ayer me enteraba que esta situación de violencia política y violencia delictiva que vive Ecuador, en el lenguaje político ecuatoriano, lo están asociando con una mexicanización de Ecuador. Ecuador se mexicaniza. Y Noboa tiene que luchar contra esta mexicanización que sufre Ecuador. Hay un tratamiento peyorativo de otro país. Y que parece estar vinculado al distanciamiento que se ha estado produciendo entre estos dos países. Obviamente México no puede quedarse de brazos cruzados ante acusaciones de un tratamiento peyorativo. Si a eso sumamos que dentro de 10 días va a haber más o menos 10 días, este fin de semana, no, el próximo, entiendo yo que va a haber un referéndum consultivo a la población de Ecuador, donde Noboa está buscando mantener su apoyo público. La pregunta que nos hacemos, esta violación, porque nadie pone en duda que esto es una violación a la soberanía, una violación al derecho tradicional, ni nos metemos en eso porque es tan obvio. Entonces la pregunta es, ¿la oportunidad de esta acción habrá tenido que ver con esta cuestión política interna? Yo calculo que sí. De hecho hay declaraciones
se le atribuyen a ciertas declaraciones de Manuel López Obrador este malestar en las relaciones diplomáticas entre ambos países. Parada Analítica.